Hola, mi nombre es José Enrique Naranjo Zapata y este video es para entregar la autorreflexión de la unidad 3 de la materia de Ingeniería Bioreactores 1. Son 4 preguntas que se nos plantean y a continuación voy a dar respuesta a ellas. La primera pregunta dice: identifica la relación de los contenidos de esta unidad con los de unidades anteriores. Bueno, en esta última unidad hablamos sobre bioreactores no convencionales. Pero desde la primera unidad empezamos a ver conceptos o generalidades de los bioreactores, ¿no? ¿Qué son? ¿Cómo se forman? Dependiendo de ciertas necesidades, pues son los bioreactores que vamos a ver. También vimos biocatálisis, biotransformación. También vimos en la unidad 2 modelos de crecimiento microbiano, pero también vimos fluidización, ¿no? Y con esta última unidad donde ya vimos bioreactores no convencionales, aplicamos todo ese conocimiento de la unidad 1, de la unidad 2, para poder entender mejor esos temas. Esta última unidad fue más de cuestiones prácticas, ¿no? Ya en un mundo profesional o industrial, cómo se le da uso a estos bioreactores, ¿no? Y esa es principalmente la relación, ¿no? Al principio vimos los fundamentos y también cuestiones teóricas y fórmulas, ¿no? Para calcular crecimiento microbiano, actividad enzimática, cinética también. En la unidad 2, repito, lo de fluidización, ¿no? Entender cómo este proceso es importante para nosotros, para que dentro de nuestro bioreactor podamos tener la posibilidad de crear biomasa o transformar ciertos microorganismos en biomasa para que más adelante se pueda crear o transformar en un producto biotecnológico. La pregunta 2 dice: ¿qué contenidos te parecieron más interesantes de todo el curso y por qué? Los de la última unidad, de esta unidad 3, fueron los que más me parecieron interesantes porque, como decía en la pregunta anterior, ya se veían más aplicaciones sobre estos bioreactores, ¿no? Para dar solución a problemáticas ya del mundo real o, ¿cómo decirlo?, del mundo profesional, que como ingenieros en biotecnología nosotros podemos actuar para dar solución a estos problemas, ¿no? Me gustó mucho lo de los bioreactores no convencionales y creo que para mí eso es uno de los más interesantes, aunque también los modelos de crecimiento bacteriano me parecieron interesantes, principalmente porque ya trae algunas nociones o bases sobre este tema. En microbiología habíamos hablado o estudiado sobre estos temas, así que fue como refrescar la memoria en estos temas, y pues creo que cuando entiendes un tema con facilidad, pues te gusta, ¿no? Porque no te cuesta entender quizás cuando ves algo desde cero. Y al menos esa unidad también me pareció interesante y pues pude aprender mucho de ese tema. La pregunta 3 dice: ¿cómo calificas tu aprendizaje en las 3 unidades? Bueno, creo que podemos dividirlo en 2 partes, ¿no? La cuestión teórica y la cuestión práctica. Y en esos 2 rubros creo que puedo ponerme una calificación buena, positiva, ¿no? Un 9, yo diría que un 9, porque ciertamente hubieron temas que no entendí. Para ser sinceros, el de fluidización sí me costó un poquito entenderlo, cómo funcionaba, o cuál era esta peculiaridad que presentaban los bioreactores para que un sólido, por ejemplo, se comporte como un fluido, ¿no? Cuando por cuestiones a lo mejor del conocimiento anterior, pues cómo es posible que un sólido se comporte como un fluido, ¿no? Cuando sus propiedades químicas y físicas lo imposibilitan. Pero vemos que cuando los trabajamos en bioreactores, es posible trabajar con partículas sólidas y que se comporten como un fluido, ¿no? Y para que nuestros bioreactores tengan una función de este tipo.
las fórmulas, los modelos que vimos de crecimiento. Cada uno de estos modelos, el exponencial, el logarítmico, pues se basan en un principio teórico, pero también en un principio práctico. Y en estas actividades que hicimos en unidad 2, pues fueron ejercicios. Y considero que a partir de las fórmulas que nos dan y adaptándolos a los problemas que nos ponían, pues pude desenvolverme bien y pude hacer de forma correcta los ejercicios que nos planteaban, ya que muchos de estos se podían resolver con la fórmula, pero adaptándola a las necesidades que teníamos o haciendo despejes, pero por lo general era adaptándolas o transformándolas, ya que podíamos incluso unir dos ecuaciones de los modelos y hacer unificándolas y de esta manera poder resolver los ejercicios que nos ponían. Y pues en las propiedades o aplicaciones de los bioreactores creo que pude comprender bien cómo armarlos, cómo desarrollarlos o cuál es su estructura, ¿no?, para los diferentes procesos, ya que los diferentes tipos de bioreactores se diseñan o se elaboran para cumplir a cubrir ciertas necesidades que se tienen, ¿no? No todos tienen las mismas propiedades o las mismas características, ¿no? Cada uno tendrá sus ventajas, sus desventajas. Unos son muy caros, otros son más complejos, unos son más pequeños en cuestión del lugar que necesitan para instalarse, el mantenimiento, ¿no? Y cada uno, dependiendo del problema, nosotros debemos escoger el que se adecue a las necesidades que nosotros tengamos para poder dar solución o en los procesos en los que estemos, pues emplearlos. Así que yo considero que puedo obtener un 9 como calificación, ¿no?, que yo me pondría. Y finalmente, ¿qué tipo de bioreactor te pareció más relevante y por qué? Bueno, aquí tiene mucho que ver con otra materia que estoy llevando, que es operaciones unitarias. En ella vimos algunas aplicaciones de las operaciones unitarias, pero también implementando bioreactores. Y el que más me llamó la atención fue el bioreactor de membrana. ¿Por qué? Porque dentro de la biotecnología podemos emplearlos para llevar a cabo tratamiento de aguas residuales, bioremediación, producción de biogás, producción de biocombustibles, ¿no? Y una de las últimas unidades de operaciones vimos cómo podemos trabajar a partir de biomasa creada en un bioreactor o a partir de maíz o caña de azúcar, trabajándola en un bioreactor, poder crear esta biomasa y ya poniéndola en una operación unitaria como es la destilación, poder separar el líquido de la biomasa para poder hacer biocombustibles como el bioetanol a partir del maíz o el biodiesel a partir de la caña de azúcar, ¿no? Y se complementa mucho con esa otra materia. El tratamiento de aguas residuales yo creo que es un problema muy, muy grande o un problema muy común en el que nosotros podemos vernos inmersos en nuestra localidad donde vivimos, pero también quizás dentro de un trabajo, en una cuestión laboral, podemos llegar a necesitarlos, y por lo cual yo considero que es uno de los más versátiles y también uno de los más comunes a utilizar, ¿no? Cómo poder dar solución a este tipo de problemas usando este tipo de bioreactor. Y para mí por eso es el más relevante. Y con eso concluyo mi video para poder entregar esta autorreflexión de la unidad 3.